Capítulo 34. Vigilancia en Osu 1. Osu se sentía extrañamente vacía. No abandonada, sino silenciosa, de esa manera en que las ciudades se quedan quietas cuando todo el mundo está adentro viendo lo mismo. Las persianas de acero estaban medio cerradas en la mayoría de los escaparates y faltaba el habitual olor a yakitori asado de los puestos callejeros. Los semáforos parpadeaban sobre intersecciones casi vacías e incluso las palomas parecían confundidas por la poca gente que había. Cada pocas cuadras, el silencio se rompía con el rugido de una multitud reunida alrededor de una tienda con su televisor pegado a la ventana. 10, tal vez 15 personas, trabajadores en descanso, adolescentes uniformados, ancianos de brazos cruzados, estaban hombro con hombro viendo la transmisión mientras la voz de President Mac estallaba en los altavoces anunciando que alguien seguía en primer lugar. El sonido de unos pasos se acercó, aunque los espectadores no prestaron atención. Finalmente, los pasos se detuvieron justo detrás de ellos, se demoraron unos segundos y luego continuaron su camino. Alguien se apartó de la emoción y se dio la vuelta para ver, a lo lejos, a un hombre de cabello plateado con una vestimenta extraña que se alejaba sin detenerse. Su paso era tranquilo, con las manos en los bolsillos y los ojos recorriendo el paisaje urbano inusualmente inmóvil. Un ciclista de reparto pasó a toda velocidad junto a él, murmurando que se perdería el siguiente encuentro, mientras que al otro lado de la calle una pequeña multitud se apretujaba contra la puerta de vidrio de una tienda de conveniencia viendo la repetición del ataque de hielo de Todoroki. Nadie notó que el hombre enmascarado se detenía en la acera, inclinando la cabeza hacia una valla publicitaria gigante que parpadeaba mostrando la clasificación de la batalla de caballería, con el equipo de Yuta en la cima en letras enormes y negritas. Un pequeño murmullo recorrió a la gente que miraba abajo. Comentaban sobre el sprint de ese chico, sorprendidos de que hubiera vencido al hijo de Endeavor, aunque otros argumentaban cínicamente que solo tenía un buen compañero o que el equipo de soporte era una ventaja injusta, razón por la cual usualmente estaba restringido. El hombre escuchó, absorbiendo cada palabra sin cambiar su expresión, pensando que Yuta parecía estar haciéndolo bastante bien, aunque su propio trabajo parecía ser más difícil de lo esperado. El hombre de cabello plateado contempló la situación con una mano en la barbilla. Osu era una ciudad grande y encontrar a alguien en ella sería increíblemente difícil, pero no imposible. Ya había pensado en un plan antes de separarse del cuerpo principal. Justo cuando consideraba sus opciones, una patrulla pasó lentamente por la intersección. Los oficiales ni siquiera miraban la carretera, echaban un vistazo a una tableta en el tablero que transmitía el festival, susurrando que el próximo evento estaba por comenzar y desestimando cualquier preocupación, confiados en que los héroes tenían todo bajo control. El auto se alejó y el hombre enmascarado asintió pensativo, confirmando que realmente estaban allí, aunque aún no los había visto. Bajó de la acera y continuó caminando, girando finalmente hacia un callejón. Justo cuando se preparaba para subir por las paredes, una voz le ordenó detenerse. Al girarse, vio a una mujer parada en la entrada del callejón, alta, tensa y en posición de guardia. Parecía una profesional de nivel medio, con una chaqueta azul marino reforzada, armadura ligera en las espinillas, un visor sobre unos ojos agudos y un comunicador en el oído. Le ordenó salir lentamente con las manos visibles. El hombre enmascarado parpadeó confundido, pero obedeció levantando las manos y preguntando con calma si había algún problema. Ella lo escaneó con la mirada, notando el cabello blanco y la ropa inusual, pensando que no coincidía con la descripción. Tras comunicarse por radio con el nombre clave Mirage y confirmar que era una falsa alarma en el sector 7C, relajó ligeramente su postura. Se disculpó por el susto, explicando que estaban realizando una operación de búsqueda en el distrito y le aconsejó mantenerse en las calles principales. Sin esperar respuesta, la heroína se agachó y sus piernas se comprimieron como resortes antes de lanzarse al techo más cercano en un solo salto, desapareciendo con apenas un sonido. El hombre enmascarado exhaló lentamente mientras miraba el lugar por donde ella se había ido. Un héroe buscando a alguien. Justo como en el canon. Dedujo que una operación de búsqueda para el asesino de héroes, Stan, probablemente estaba en curso y que Ingenium estaría entre ellos. Su ojo visible se agudizó,
Esto significaba que su trabajo era más fácil de lo que pensaba. Si su aparición no había causado ningún efecto mariposa, esta operación terminaría con Ingenium siendo el único que se enfrentaría al asesino de héroes. No necesitaba encontrar a Stan, solo necesitaba encontrar a Ingenium, y para hacer eso, necesitaría ese comunicador. El hombre se agachó ligeramente, el chakra inundó sus piernas y, con un sonido de aire cortado, desapareció, dejando el callejón en silencio mientras a lo lejos la voz de Present Mac anunciaba el final de los eventos matutinos y el inicio del descanso para el almuerzo. Miles de personas ya habían comenzado a salir de la arena hacia el área del carnaval, mientras que los participantes tomaban la salida trasera. Los estudiantes caminaban arrastrando los pies, Mina se quejaba del cansancio, Mineta murmuraba sobre la intensidad de la batalla y Asui coincidía en que había sido caótico, aunque elogió a Mina. Mina, rascándose la cabeza tímidamente, admitió que Bakugo solo la dejó unirse para contrarrestar el hielo de Todoroki y que probablemente habrían perdido sin Zero y Bakugo. Zero sonrió comentando cómo la batalla de caballería se había convertido en el espectáculo de un solo hombre, lo que provocó que Mineta resoplara con enojo. Se quejó de que ese bastardo de Yuta había convertido todo en una guerra total, enfrentando a todos entre sí mientras él se llevaba la mejor parte, dejándolos sin cintas. Asui le recordó secamente que ese era el punto del concurso y que ya habían perdido sus cintas antes de que él las robara. Zero añadió con una sonrisa burlona que Mineta solo estaba molesto porque alguien de estudios generales había logrado lo que él no. Mineta estalló, insistiendo en que Yuta solo pudo lograrlo gracias a todo ese equipo de soporte y que él sería igual de genial si tuviera lo mismo. Soji le advirtió con calma que no era bueno hablar a espaldas de la gente, pero Mineta desafió diciendo que no le tenía miedo. De repente, una voz detrás de ellos preguntó, «¿Sabes que puedo oírte, verdad, tapón?» Mineta se puso rígido. Todos se giraron para ver a Yuta a unos pasos detrás de ellos, saliendo del túnel con su cabello carmesí, ojos azules agudos y una complexión atlética envuelta en su uniforme deportivo de la UA. Su expresión era neutral, pero su mirada estaba fija en Mineta. Asui instó a Mineta a disculparse, pero él, fiel a su estilo, se infló defensivamente diciendo que solo se disculparía si estaba equivocado, alegando que olía una conspiración. Yuta arqueó una ceja y Mineta continuó, acusándolo de planear todo para hacerse el genial y reemplazarlos, cuestionando por qué no estaba en el curso de héroes si su don era tan increíble. El aire se quedó en silencio ante la absurda deducción de Mineta. Yuta se encogió de hombros y respondió con frialdad, «Yo no estoy en el curso de héroes a pesar de mi don, mientras tú estás dentro a pesar de tu altura. La vida está llena de contradicciones». Mineta casi estalla de rabia, pero Mina le tapó la boca antes de que pudiera terminar su grito. Asui se disculpó por el comportamiento de Mineta y Mina saludó alegremente a Yuta. Iida también intervino, felicitándolo formalmente por su primer lugar y notando que su desempeño superó las expectativas. Yuta sintió brevemente, agradeció y les dijo que los dejaría ir a almorzar, pasando junto a ellos sin decir más. Una vez fuera de alcance, Mina soltó a Mineta regañándolo por provocar a sus competidores. Mineta, recuperando el aire, insistió en que Yuta solo tiró las cintas para evitar que lo atacaran en grupo y que no fue una genialidad. Sin embargo, Iida reflexionó que fue una estrategia efectiva. Uraraka le preguntó a Deku qué pensaba, y Midoriya, murmurando en voz baja, analizó la situación. Yuta aseguró 9 cintas antes de tomar la de 10 millones, luego distribuyó el resto. Su velocidad inicial demostró que perseguirlo era imprudente y, con poco tiempo restante, nadie quiso arriesgar su propia clasificación. Midoriya notó que ni siquiera Bakugo tomó el riesgo. Al excluirse como objetivo y usar su equipo de soporte con excelente planificación, sumado a su capacidad atlética, Yuta había demostrado ser un oponente formidable. El grupo se puso serio cuando Midoriya concluyó que, si mantenía ese rendimiento, realmente podría terminar reemplazando a alguien del curso de héroes. Capítulo 35. El plan de Mineta. El pasillo hacia la cafetería era ruidoso por los pasos y las charlas, pero en la cabeza de Yuta aún resonaban las palabras de Mineta sobre una conspiración.
Exhaló pensando que, si quisiera hacerse el genial, elegiría una teoría que no sonara sacada de la parte trasera de una caja de cereales. No era insultante, solo estúpido, pero Yuta entendía que esa paranoia provenía del miedo de Mineta a perder su oportunidad de ser popular con las chicas, ya que el curso de héroes era su boleto dorado. Aunque Yuta creía que Mineta exageraba, ya que el don del chico tenía utilidad y control de área a pesar de sus defectos, suspiró pensando que si alguien iba a ser reemplazado, probablemente sería alguien de la clase 1B, no él. De todos modos, transferirse era una posibilidad lejana y tenía problemas más urgentes, como el dolor punzante en sus pantorrillas debido al uso imprudente de chakra mientras sus canales aún sanaban. Caminando con cuidado para no cojear, se congeló al ver a Todoroki Soto esperándolo cerca del camino a la cafetería, con los brazos cruzados y una postura deliberada. Yuta se acercó y Todoroki fue directo, admitió que Yuta era fuerte y que le molestaba haber sido superado 2 veces ese día. Explicó que durante la batalla de caballería reaccionó por instinto ante él, tratándolo como una amenaza tal que rompió una promesa que se había hecho a sí mismo, lo cual consideraba inaceptable. Yuta resistió el impulso de golpearse la frente ante la lógica de Todoroki, quien parecía ofendido por haber tenido que respetar a un oponente. El chico de doble don declaró que no dejaría que la imprevisibilidad de Yuta dictara el ritmo en su próximo encuentro, emitiendo un leve frío desde su lado derecho como advertencia. Mientras tanto, las clases 1A y 1B observaban la escena, Kaminari y Soji comentaban el duelo de miradas y Ida regañaba a Uraraka por romantizar la confrontación. Todoroki finalizó diciendo que arreglarían todo en la arena y se marchó para evitar un espectáculo mayor. Yuta entró en la cafetería sintiendo cómo las conversaciones disminuían y los susurros sobre el chico de estudios generales lo seguían como una marea. Se unió a la fila del almuerzo, ignorando la atención, hasta que Lunch Rush lo felicitó efusivamente por su velocidad y estrategia. Sin embargo, el momento fue interrumpido por Bakugo, quien pasó bruscamente junto a él quejándose de que estaba estorbando. Yuta respondió con calma que la fila se movía con él, lo que hizo temblar el ojo de Bakugo peligrosamente. Detrás de él, Zero y Kirishima bromearon sobre el nivel de irritación del rubio, calificándolo con un 8 o 9, provocando que Bakugo gruñera una amenaza de muerte. Yuta se alejó sin mirar atrás y cruzó la cafetería hacia la zona de estudios generales. Sus amigos Hana, Kimura y Tanaka lo recibieron con entusiasmo, pero la conversación pronto se tornó seria. Hana y los demás exigieron una explicación sobre cómo su don, que él siempre había descrito como débil, ahora superaba al curso de héroes. Yuta, manteniendo la calma, explicó que no había mentido, sino que el accidente que lo llevó al hospital y un encuentro peculiar, que Tanaka dedujo acertadamente que fue con un villano, habían fortalecido su don tras una experiencia cercana a la muerte. Aunque escépticos, sus amigos aceptaron la explicación comparándola con el tropo de un protagonista de shonen que recibe un aumento de poder tras casi morir. La atmósfera cambió ligeramente, mientras Yuta se levantaba para buscar bebidas, sus amigos comentaron en voz baja que él era diferente ahora. Yuta se dirigió hacia la máquina de bebidas, pasando cerca de las mesas del curso de héroes. A mitad de camino, escuchó a Kaminari y Mineta convenciendo a las chicas, lideradas por una confundida Yaoyorozu, de que debían usar trajes de animadoras antes de las rondas eliminatorias por una supuesta orden de Aizawa. Mineta usaba un tono petulante, sugiriendo que si no lo hacían, la clase 1A quedaría mal frente a los demás. Yuta se detuvo frente a la máquina, no necesitaba conocimiento previo de la trama para ver la estafa a kilómetros de distancia. Llenó el vaso de Hana y luego el suyo, decidiendo en ese momento que era hora de devolver el golpe. Capítulo 36. Enfrentamientos. La hora de descanso pasó más rápido de lo que cualquiera esperaba. En un momento, la cafetería bullía con la adrenalina sobrante y los chismes, y al siguiente, la voz de Present Mac tronó en todo el estadio anunciando el fin del almuerzo y el inicio del juego final del Festival Deportivo de la UA. Los estudiantes salieron de sus túneles mientras las cámaras recorrían la arena. Yuta emergió del túnel de estudios generales con una sonrisa satisfecha y las manos en los bolsillos, observado desde las gradas por Hana. Al mismo tiempo,
las clases 1A y 1B aparecieron en el campo, Bakugo pisando fuerte, Todoroki con su fría indiferencia e Iida tan serio como siempre. Sin embargo, Kaminari y Mineta salieron tropezando, luciendo como si hubieran pasado por una licuadora. Kaminari tenía una marca roja en la mejilla y Mineta un ojo morado en formación. Ambos fulminaron a Yuta con la mirada, llenos de resentimiento, aunque él ni siquiera se inmutó. Sus compañeros de clase dedujeron rápidamente, gracias a una sonrisa cómplice de Hiro y Mina, que los dos habían intentado algo estúpido durante el almuerzo y habían pagado el precio por ello. Midnight tomó el control en el centro del campo, con su látigo en una mano y una sonrisa teatral, anunciando el torneo de eliminación, batallas 1 contra 1 donde el ganador avanza y el perdedor se va a casa. Pero antes de comenzar, hizo un anuncio crucial, dado que el equipo Akutami solo tenía 2 miembros en la batalla de caballería, quedaban 2 espacios vacíos en el cuadro final de 16 participantes. Esto significaba que los estudiantes eliminados tenían una segunda oportunidad. La multitud y los participantes no calificados estallaron en emoción, incluso el estoico Shinzo mostró una leve sonrisa. Midnight explicó que, durante los siguientes 10 minutos, participarían en una serie de juegos recreativos, carreras de obstáculos, precisión, resistencia, y los 2 mejores puntajes avanzarían a las finales. Aclaró que los estudiantes ya clasificados podían participar por diversión, pero sus puntajes no contarían. La mayoría, incluidos Todoroki, Bakugo, Iida y Yuta, optaron por conservar energía. Yuta observaba desde la línea de banda junto a Atsume, quien también prefirió no participar para centrarse en sus oportunidades de marketing. Los juegos recreativos se desarrollaron en un frenesí de movimiento y peculiaridades. Desde la búsqueda del tesoro hasta dardos gigantes y pruebas de resistencia, ciertos estudiantes comenzaron a destacar, entre ellos Ibara Shiozaki, Tsuyu Asu y, sorprendentemente, Mineta. Desde las líneas laterales, Yuta observaba con sospecha creciente lo bien que le iba al chico de las uvas. Finalmente, tras el relevo de peculiaridades, el marcador finalizó con Ibara Shiozaki en primer lugar con 48 puntos y Minoru Mineta en segundo con 44, asegurando ambos su pase a las finales. Mientras Shiozaki agradecía al señor con elegancia, Mineta colapsó de rodillas, incrédulo y luego eufórico, gritando que era mejor que todos ellos. Sus compañeros de clase reaccionaron con incredulidad mezclada con un reacio reconocimiento, incluso Zero bromeó sobre si el marcador estaba roto, pero Bakugo y otros tuvieron que admitir que los juegos se adaptaban bien a su don. Yuta, mentalmente repasando los eventos, tuvo que conceder que, objetivamente, Mineta se había ganado esos puntos, aunque subjetivamente le molestara. Con los 2 nuevos finalistas decididos, Midnight procedió a revelar el cuadro del torneo en la pantalla gigante. Los nombres se barajaron y finalmente se detuvieron, revelando los enfrentamientos. La multitud estalló al ver el primer combate, Yuta Akutami contra Minoru Mineta. En el campo, el rostro de Mineta palideció y sus piernas temblaron al ver su nombre junto al de Yuta en el primer encuentro. Al otro lado del campo, la leve sonrisa de Yuta se amplió, pensando que tal vez las cosas no habían salido tan mal después de todo. Los otros combates incluían a Kaminari contra Shiozaki, Todoroki contra Zero, Iida contra Atsume, Tokoyami contra Mina, Yaoyorozu contra Sato, un explosivo Bakugo contra Midoriya, y Kirishima contra Uraraka. Capítulo 37, el primer enfrentamiento. La mirada de Mineta se volvió lentamente hacia Yuta, quien ya lo estaba observando. No. Algo en la expresión de Mineta se derrumbó, sus hombros cayeron mientras Kaminari y Zero susurraban entre ellos, preguntándose si el chico estaba goteando o llorando. Mineta se hundió hasta quedar prácticamente sentado en el suelo, lamentando su suerte y preguntándose por qué el universo le negaba su arco de regreso justo cuando creía haber conseguido un milagro. Al otro lado de la arena, las reacciones eran igual de intensas. Midoriya se quedó congelado mirando el cuadro que anunciaba su combate contra Kazuki Bakugo. Sus manos temblaban ligeramente mientras Uraraka le preguntaba si estaba bien. A unos pasos, Bakugo soltó una breve y encantada burla al leer el mismo tablero. Finalmente tendría la oportunidad de aplastar al nerd frente a todos y demostrar que seguía siendo un inútil.
Aunque Kirishima notó su extraña emoción, Bakugo solo sonrió más. Por su parte, Todoroki analizó su propio combate contra Zero y su don de cinta, concluyendo que no sería un problema, pero su mirada se desvió hacia los nombres de Bakugo, Midoriya y Akutami, sabiendo que si seguía ganando, eventualmente enfrentaría a uno de ellos. Midnight dio 10 minutos a los finalistas para prepararse mientras Cementos creaba la plataforma de combate con un torrente de cemento líquido. Mineta, encorvado en un banco, murmuraba sobre santuarios ofendidos hasta que Kaminari y Zero le dieron falsas esperanzas, sugiriendo que una buena estrategia podría lograr un milagro. Eso bastó para que Mineta se levantara con renovada confianza, limpiándose los ojos y convenciéndose de que aún tenía oportunidad, aunque Asui comentó secamente que al menos su derrota sería rápida. Rasenbach elevó la voz al máximo y el estadio rugió. Yuta entró al túnel estirándose, recibido por los vítores de Hana y Kimura en las gradas y la emoción de Eri y Aiko desde casa. Caminó con una leve sonrisa ante la presentación de Mick. En el otro extremo, Mineta salió ante una reacción mixta, algunos aplausos débiles de sus compañeros y comentarios pesimistas de Hiro y Nina. Midnight explicó las reglas simples: sacar al oponente de los límites, inmovilizarlo o hacerlo rendirse, recordando que Recovery Girl estaba lista para cualquier lesión. Yuta y Mineta cruzaron miradas en la arena. Mineta pensaba desesperadamente que esta era su oportunidad, creyendo que nadie creía en él y que Yuta lo subestimaría, lo que le permitiría demostrarle a toda la clase y al país que en realidad era genial. Rasenbach gritó el inicio y, en el instante en que Mineta preparaba sus bolas pegajosas para lanzarlas, la figura a la distancia se desenfocó. Fue demasiado tarde, lo único que vio Mineta fue un zapato agrandándose en su visión antes de que una patada se estrellara directamente en su estómago. El aire explotó fuera de sus pulmones y su cuerpo salió volando como un balón de fútbol sobre la línea límite, golpeando la pared lejana con un ruido sordo antes de deslizarse al suelo, inmóvil. El estadio contuvo la respiración y hasta Rasenbach se quedó sin palabras por unos segundos. Soji y Kaminari asintieron confirmando sus predicciones, mientras Bakugo resoplaba llamándolo patético. Finalmente, Mick anunció la victoria decisiva de Yuta mientras los robots médicos se llevaban a un Mineta que balbuceaba débilmente que casi lo había logrado. En el centro de la arena, Yuta exhaló suavemente, sintiendo que esa sensación molesta de que algo estaba mal finalmente se desvanecía. El universo había logrado el equilibrio. Bromas aparte, no iba a permitir que el don de Mineta creara una sorpresa ridícula, recordando la regla número 1 de las batallas ficticias: nunca subestimar a un personaje con nombre. Mientras se retiraba, Yuta observó la lista actualizada de los enfrentamientos. Notó que mucho había cambiado en comparación con el canon, además de su propia presencia y el cambio en el orden de los primeros combates. Los enfrentamientos finales eran distintos, destacando especialmente el de Midoriya contra Bakugo y Kirishima contra Uraraka. Parecía que el fatídico encuentro destinado entre Midoriya y Todoroki no sucedería a menos que Bakugo fallara espectacularmente, lo cual era posible dado que Midoriya era el protagonista. Yuta miró el segundo combate, Kaminari contra Shiozaki, y se volvió hacia el túnel sabiendo que el ganador de ese encuentro era obvio. Mientras tanto, en una azotea del sector 8A en la ciudad de Osu, el hombre enmascarado se agachaba en el borde escuchando la charla del comunicador. Abajo, la heroína Mirage yacía inconsciente contra la unidad de ventilación. Él la había golpeado en un punto nervioso en medio de un salto, una técnica aprendida de un libro de medicina y ejecutada a la perfección gracias al Sharingan. Tras asegurarse de que ella no se moviera, escuchó el reporte de Ingenium, quien buscaba en el sector 6D sin contacto. Imitando perfectamente la voz de Mirage a través del comunicador que le había quitado, informó falsamente que el sector 7 se estaba despejado y que se movía al 7D. Ingenium confirmó la recepción pidiendo precaución ante el objetivo peligroso. El hombre soltó el botón, calculando que eso compraría unos 10 o 15 minutos, y tras una última mirada a la heroína caída, guardó el comunicador y desapareció en las sombras. Capítulo 38. Vigilancia en Osu 2.
La voz de Crescent Mac resonó por los altavoces del estadio antes de que la multitud terminara de acomodarse, dando la bienvenida y bromeando sobre el trauma del primer combate. En la plataforma, Midnight hizo chasquear su látigo para llamar la atención y anunció el segundo encuentro, Ibara Shiozaki, del curso de héroes de la clase 1B, contra el asesino chispeante de la clase 1A, Denki Kaminari. Kaminari, rebotando sobre sus talones con confianza, aprovechó el momento para proponerle una cita a Shiozaki, sugiriendo con arrogancia que el combate terminaría en un segundo. Ella, confundida, parpadeó sin entender la lógica detrás de la invitación, pero antes de que pudiera responder, Midnight dio la señal de inicio. Kaminari no perdió el tiempo, plantó los pies y liberó su descarga indiscriminada, una marea de 1.3 millones de voltios que inundó la arena. La audiencia contuvo el aliento mientras el polvo se arremolinaba, pero Shiozaki simplemente se dio la vuelta. Sus enredaderas se hundieron en el suelo como raíces buscando tierra, creando un domo masivo que actuó como escudo y desvió la electricidad hacia la tierra sin causarle daño. Cuando el humo se disipó, Shiozaki seguía de espaldas, rezando, mientras Kaminari había quedado en su estado de cortocircuito cerebral, balbuceando y con los pulgares arriba. Las enredaderas brotaron del suelo, atrapándolo y levantándolo suavemente como a un pez capturado. Shiozaki se disculpó por la violencia, mientras Crescent Mac, boquiabierto, anunciaba otra victoria instantánea para la clase 1B. La sección de la clase B estalló en celebraciones. Monoma se subió a la barandilla burlándose de que Kaminari había cumplido su palabra de terminar en un segundo, aunque fue él quien no duró ni eso. Sin embargo, antes de caer, Kendo lo noqueó con un golpe de karate y se disculpó con la clase 1A por el comportamiento de su compañero. Yuta exhaló lentamente desde las gradas. Todo había salido exactamente como esperaba, calcado de sus recuerdos del anime. Miró el tablero que anunciaba los siguientes combates, Todoroki contra Zero y Iida contra Atsume. Sabía lo que venía, una masacre helada y un anuncio publicitario de 10 minutos para el equipo de soporte. Chasqueó la lengua irritado al darse cuenta de que tenía tiempo libre. Hana, notando su falta de atención, agitó una mano frente a su cara preguntando si algo le preocupaba. Yuta admitió que estaba esperando ver si un plan había funcionado, aunque no dio detalles. Decidió que no valía la pena quedarse sentado y se levantó para irse. Tanaka intentó detenerlo, argumentando que debía ver pelear a Todoroki, su probable próximo oponente, pero Yuta se encogió de hombros respondiendo que ya sabía de lo que el chico de hielo era capaz. Mientras caminaba por el pasillo vacío, el ruido del estadio se desvanecía a sus espaldas. Yuta pensó que el hecho de no recibir una oleada repentina de recuerdos significaba que eso todavía estaba vivo, lo cual podía ser bueno o malo. Lejos de allí, en una azotea de Osu, la lógica del golpe al nervio vago dictaba que la presión arterial y el ritmo cardíaco de Mirage caerían, dejándola inconsciente entre 10 y 15 minutos. El clon de Yuta había ejecutado el golpe a la perfección gracias al Sharingan, pero no contó con la resistencia de la heroína. Mirage comenzó a despertar a los 5 minutos, sus párpados se movieron y la realidad la golpeó junto con el dolor en el cuello. Mirage se incorporó rápidamente, luchando contra el mareo. Al llevarse la mano al oído y notar que su comunicador había desaparecido, comprendió la situación, o el intruso quería silenciarla o estaba usando su voz. Maldiciendo, se puso de pie apoyándose en la unidad de ventilación, sabiendo que debía encontrar a alguien de inmediato. Saltó hacia el edificio contiguo, con la cabeza palpitante, hasta que localizó a otro héroe, Torque. Aterrizó a su lado y, cuando él se giró sorprendido, ella le ordenó con urgencia que alertara a todos, informándole que su comunicador había sido robado. Capítulo 39, El asesino de héroes 1. Los motores de Tensei y Iida zumbaban en reposo mientras se movía por las calles secundarias del sector 6 en Osu, revisando cada sombra y escalera de incendios. Habían pasado 3 horas desde que comenzó la operación para encontrar al asesino de héroes y, desafortunadamente, no tenían nada que mostrar. Tensei reportó su posición y solicitó actualizaciones a las demás unidades. Esquiwin, Enigma y Mirage reportaron zonas despejadas, pero cuando llegó el turno de Torque en el sector 7B,
la situación cambió drásticamente. Torque interrumpió con una alerta prioritaria. Mirage estaba físicamente con él en ese momento, habiendo sido atacada y despojada de su comunicador hacía unos 7 minutos. Un frío se asentó en el estómago de Tensei. El protocolo exigía reportes cada 2 minutos, lo que significaba que alguien había estado respondiendo en el canal de Mirage, escuchando todo. El silencio en la línea fue total cuando todos comprendieron la infiltración, hasta que una voz desconocida suspiró decepcionada, «Au. Bueno, eso apesta». Antes de que Tensei pudiera exigir una identificación, un crujido de plástico y circuitos rompió la transmisión, dejando solo estática. Tensei reaccionó de inmediato, activando el protocolo de emergencia y ordenando a todas las unidades cesar operaciones y reagruparse en el punto Bravo, advirtiendo no confiar en órdenes no confirmadas visualmente. Mientras saltaba hacia el punto de reunión con los motores encendidos, su mente corría peligro. Un infiltrado había estado en su red durante al menos 5 minutos, exponiendo sus posiciones. Peor aún, se preguntaba si Stan trabajaba solo. Al cruzar otra azotea, sus instintos gritaron ante una sensación pesada y opresiva, una intención asesina palpable. Sus botas golpearon el techo y miró hacia el callejón de abajo, oscuro, estrecho y aparentemente vacío, excepto por una figura al final. Tensei bajó al callejón, apenas lo suficientemente ancho para 2 personas, y allí, a 30 metros, estaba el hombre envuelto en tela roja y armadura remendada que coincidía con la descripción de las víctimas. «Eres tú, el asesino de héroes», declaró Tensei cerrando los puños e intentando realizar el arresto, pero antes de que pudiera terminar la frase, una cuchilla voló hacia él. Tensei se movió bruscamente hacia un lado, el cuchillo rozó la placa de su hombro, sacando chispas antes de golpear la pared. Stan ya estaba girando para otro ataque, usando la estrechez del callejón a su favor. Ingenium encendió sus motores, retrocediendo y esquivando cortes letales mientras intentaba contraatacar, pero Stan era más rápido que en los informes. Tras bloquear un tercer ataque con su guantelete y patinar hacia atrás para ganar distancia, Tensei intentó impulsarse de nuevo, pero en el instante en que sus botas tocaron el suelo, Stan ya estaba frente a él. El acero perforó el abdomen de Tensei, justo debajo del panel reforzado, provocando una mancha caliente de sangre en su costado. Tensei se tambaleó, agarrando la muñeca del atacante por instinto, pero Stan se soltó con eficiencia casual, retirando la hoja limpiamente. Ingenium retrocedió sujetando su herida mientras Stan observaba la sangre en su espada, criticando la competencia de los héroes con voz baja y molesta. «Código rojo, encontré», intentó decir Tensei, pero en el momento en que la sangre tocó la lengua del asesino de héroes, todo se detuvo. Las rodillas de Tensei se dieron instantáneamente bajo una gravedad que parecía haberse duplicado, sus motores chisporrotearon antes de morir y cayó paralizado. Stan se acercó lentamente, sacudiendo la sangre de su espada y llamando a Ingenium débil y patético por intentar arrestarlo por la fuerza sin la capacidad para respaldarlo. Tensei, con la visión borrosa por el miedo más que por la sangre, intentó replicar, pero Stan lo silenció con una ola de intención asesina, declarando que héroes como él, que portan el símbolo sin soportar la carga, le daban asco. Stan levantó su katana, decidido a reclamar el título de héroe de este fraude. Tensei apretó los dientes, rogando a su cuerpo que se moviera, pero fue inútil. Justo cuando la hoja descendía, algo cortó el aire con un tintineo metálico. Stan reaccionó por puro instinto, girando y bateando el proyectil con su espada mientras lanzaba un cuchillo propio hacia arriba. Una mano enguantada atrapó el cuchillo en el aire. Una figura cayó en el callejón, aterrizando suavemente entre el asesino y el héroe caído, ropa oscura, cabello plateado y una máscara cubriendo la mitad de su rostro. «Uf. Eso estuvo cerca», dijo la figura, girando el cuchillo antes de lanzarlo a un lado. Ingenium, aturdido, analizó al recién llegado, chaleco verde, botas de combate y cuchillos de cocina, y concluyó que no era un profesional conocido. Con dificultad, le advirtió que huyera, explicando que Stan podía paralizarlo con un solo corte y que solo lo quería a él. Stan resopló ante el sacrificio de Tensei, considerando dejarlo vivo por ese gesto, pero el recién llegado no se movió. «Gracias»,
pero no estoy aquí por ti, dijo el hombre enmascarado sin mirar atrás. Ignorando la confusión de Ingenium, chocó sus puños y se enfocó en el asesino. Hola, Stan. Me moría por conocerte. Capítulo 40, El asesino de Héroes 2. Así que este es Stan. Yuta, o más bien el clon de sombra bajo el disfraz de vigilante, evaluó lentamente al hombre frente a él. Stan encajaba perfectamente con los informes, delgado, fibroso, envuelto en harapos rojos y negros, con una mirada afilada y fanática que emanaba una sed de sangre casi palpable. Yuta se obligó a mantener la calma, reprimiendo el impulso violento que había crecido en él durante el último mes. Sabía que, como clon con chakra limitado y un cuerpo frágil, no podía matar a Stan sin un plan o respaldo. Además, cruzar esa línea sería imperdonable para su madre. Su objetivo principal era salvar a Ingenium y recopilar inteligencia sobre el estilo de combate de Stan. Stan, con los ojos entrecerrados, cuestionó la identidad del enmascarado al notar que su vestimenta no era la de un profesional. Yuta respondió con un gesto despreocupado, llamándose a sí mismo un viejo amigo, a lo que Stan replicó secamente que no tenía amigos y le dio una oportunidad para irse. Yuta se negó, llamándolo por su nombre real, Chisome, lo que provocó que el asesino reaccionara con una velocidad explosiva. La hoja de su katana cortó el aire a 1 milímetro del cuello de Yuta, quien esquivó por poco gracias a la precognición del Sharingan de 3 aspas oculto tras sus lentes de contacto. Aunque físicamente débil y sin entrenamiento formal, Yuta compensaba con reflejos mejorados por chakra y el uso del Sunsin, logrando esquivar y desviar una serie de ataques letales que combinaban fintas y cortes reales. La batalla se intensificó. Stan, impresionado por los instintos de combate de Yuta a pesar de su falta de técnica, aumentó la velocidad y complejidad de sus ataques, mezclando golpes con el filo y el plano de la espada para confundir. Yuta esquivaba y se teletransportaba, frustrando los intentos de Stan de conseguir un corte para activar su don. Al darse cuenta de que el tiempo se agotaba y que los héroes pronto rodearían la zona, Stan decidió acabar con esto usando a Ingenium como cebo. Lanzó un cuchillo directo a la cabeza del héroe paralizado, obligando a Yuta a usar el Sunsin para interceptarlo a centímetros del cráneo de Tensei. Stan aprovechó la apertura y se lanzó para un corte final, exclamando, "A ver cómo sales de esta". Sin embargo, Yuta tenía su propia trampa. Los 6 cuchillos de cocina que había esparcido antes cobraron vida y volaron hacia Stan, clavándose en su hombro, costado y muslos. Aprovechando el momento de dolor y sorpresa del asesino, Yuta se teletransportó frente a él y le propinó un golpe mejorado con chakra en la cara con un crujido repugnante, lanzándolo hacia atrás como una bala de cañón. Pero incluso en el aire, el instinto asesino de Stan prevaleció, lanzó una patada con sus botas de púas dirigida a la mano de Yuta. Yuta vio el contraataque con su Sharingan, pero su cuerpo no fue lo suficientemente rápido para evadirlo por completo. Stan se estrelló contra la pared mientras el clon de Yuta sufría un daño crítico. Ingenium observó atónito cómo el enmascarado parecía explotar en una nube de humo, pero al disiparse, Yuta seguía allí, entero salvo por su brazo derecho, que había desaparecido desde el codo. El silencio llenó el callejón hasta que Yuta rompió la tensión con un suspiro. Bueno, eso apesta. Capítulo 41, El asesino de Héroes 3. En el mundo de Naruto, el jutsu de clones de sombra era notoriamente inconsistente, en la mayoría de las peleas eran frágiles y se disipaban con un golpe contundente, mientras que en otras eran lo suficientemente duraderos para enfrentarse a dioses. Yuta había descubierto la mecánica tras obtener la habilidad, todo se reducía a la cantidad de chakra. Los clones desaparecían al recibir un impacto fuerte o heridas profundas, y cuanto más chakra tenían, más daño podían soportar, razón por la cual los Jonin normales rara vez lo usaban. Además de la desventaja de dividir el chakra, el clon no podía resistir un buen golpe sin un refuerzo considerable. Yuta se consideraba afortunado de ser un caso especial mientras observaba el humo que rodeaba el muñón de su brazo cortado, sorprendido de lo realista que era la sensación. Un clon de sombra es esencialmente una copia física creada solo con chakra. Si el equilibrio de la técnica se altera por una intrusión fuerte, el chakra se dispersa en una fracción de segundo.
Lo que Yuta había hecho era simple, forzar ese equilibrio de vuelta a su lugar usando su don. Como esperaba, la integridad estructural del clon había caído drásticamente tras el impacto y la densidad de chakra era demasiado baja para regenerar la extremidad, así que tendría que arreglárselas así. Bueno, eso apesta. Ingenium se tensó al escuchar esas palabras familiares, era la misma voz y frase que había escuchado en las comunicaciones cuando Torque advirtió sobre el infiltrado. Yuta no notó la reacción de Tensei, ya que el último ataque de Stan lo había obligado a desviar su atención de controlar las cuchillas incrustadas en el asesino a estabilizar su propio cuerpo clonado. Fue apenas un segundo, pero en una batalla eso podía cambiar las tornas. Yuta empujó grandes cantidades de chakra para que las cuchillas perforaran más profundo, haciendo brotar sangre, pero Stan agarró las armas de su torso antes de que hicieran más daño y las arrancó con fuerza bruta, desgarrando carne y hueso en el proceso. Mientras Yuta intentaba redirigir los cuchillos desviados anteriormente, Stan, ignorando el dolor, lanzó 3 cuchillos arrojadizos, 2 chocaron contra las armas de Yuta y el último iba directo a su pecho. Yuta chasqueó la lengua y esquivó. Stan aprovechó el momento para retirarse, arrancándose los cuchillos de las piernas y estrellándolos contra el suelo, donde se hicieron pedazos al ser simples cuchillos de cocina. A pesar de sus heridas, el asesino de héroes saltó lejos, esquivando el contraataque de Yuta. Yuta comenzó a sudar bajo la máscara, al intentar controlar más armas para atacar, sintió cómo aumentaba la tensión. Frunció el ceño al darse cuenta de que estaba agotado. Normalmente esto no sería un problema, ya que nunca esperó vencer a Stan fácilmente con un cuerpo clonado, su mentalidad había sido la de una prueba para medir la fuerza del asesino. No importaba si moría allí, pues solo era un clon, pero el problema era que Ingenium seguía paralizado. A lo lejos, Stan clavó su espada en la pared y se paró sobre ella. El dolor abrasador que inundaba sus músculos era suprimido por su excelente control y pura fortaleza mental. Era asombroso que aún pudiera usar sus brazos y piernas tras tal daño, pero estaba perdiendo sangre a borbotones y su velocidad y fuerza estaban comprometidas, un hombre menor ya habría caído. Stan admitió con ojos fríos que Yuta era más problemático de lo imaginado, notando que su don era diferente a lo previsto y que no podía obtener sangre de él. Sabiendo que su cuerpo no aguantaría mucho más, Stan miró a Ingenium y le dijo con voz ronca que estaba vivo por pura circunstancia y no porque lo mereciera, advirtiéndole que la próxima vez sería eliminado. Luego volvió su atención a Yuta, reconociendo la convicción en sus ojos a pesar de no ser un héroe. Sin más, Stan saltó escalando los edificios con rapidez y desapareció por los tejados tras declarar que decidirían su destino en otro momento. Yuta no se movió para detenerlo y se quedó en el centro del callejón, con el olor a sangre fresca en el aire. El muñón de su brazo derecho pulsaba mientras el chakra trabajaba frenéticamente para sellar la estructura antes de que el clon se dispersara. Su análisis final fue claro. Stan era una potencia de velocidad y tolerancia al dolor, cuya principal debilidad era el requisito de su don de ingerir sangre. El golpe de chakra que Yuta le había dado habría destrozado la cara de una persona normal, pero Stan sobrevivió y contraatacó. Yuta confirmó que se había quedado sin chakra, el costo energético de los múltiples usos del Sunsin, la autorreparación y la manipulación de cuchillos había sido astronómico. Se arrodilló junto a Ingenium, quien aún estaba en el suelo pero recuperando la movilidad de los dedos, y le pidió que resistiera mientras pasaba la parálisis. Tensei, con dificultad, lo confrontó reconociendo que él era el intruso de las comunicaciones y preguntando quién era realmente. Yuta desvió la mirada, evadiendo la respuesta. Mientras Yuta consideraba si debía sacar a Ingenium del callejón, el fuerte sonido de aire comprimido señaló la llegada de la caballería. Watechbeard, miembro del equipo Idaten, voló sobre ellos y fijó su mirada en la escena, un héroe caído, mucha sangre y un enmascarado de pelo plateado. Inmediatamente reportó un código rojo a la central, identificando contacto visual con Ingenium y un hostil desconocido. Yuta chasqueó la lengua molesto porque los héroes aparecían convenientemente justo cuando todo había terminado. Watechbeard le ordenó a través de sus altavoces que se alejara de Ingenium. Yuta se levantó y comenzó a caminar para irse, decidiendo que era hora de desaparecer.
Levantó la mano para formar el sello del carnero, pero la orden de «alto» lo detuvo en seco. Capítulo 42. Ya he tenido suficiente. Una figura corpulenta con brazos de piel de piedra, el héroe Artsaker, descendió frente a Yuta ordenándole que se quedara donde estaba. Yuta alzó una ceja, cuestionando con ironía si debía irse o congelarse, mientras Watechbeard aterrizaba junto a Ingenium para verificar su estado. El capitán confirmó que la parálisis de Stan estaba desapareciendo, y Artsaker, malinterpretando la situación, acusó a Yuta de ser el asesino de héroes. Yuta lo negó con una vena palpitante de irritación. De repente, héroes como Enigma, Mirage y Torque inundaron la escena, rodeándolo con miradas de desconfianza y enojo. Torque y Mirage lo reconocieron como el impostor que había saboteado sus comunicaciones y atacado a uno de los suyos, exigiendo su rendición inmediata. Yuta, sin inmutarse, soltó una risa ligera y les recordó con sarcasmo que, de nada, acababa de salvarle la vida a su capitán. La tensión aumentó cuando Artsaker engrosó sus brazos de piedra y Torque lo acusó de sabotaje, suplantación y poner en peligro a civiles. Yuta, aburrido, argumentó que salvar a Ingenium equilibraba la balanza, señalando la hipocresía de que la ley apareciera solo después de que el peligro real había pasado. Watechbeard intentó mediar con profesionalismo, advirtiendo que interferir en una operación era ilegal independientemente del resultado, pero Yuta la cortó preguntando retóricamente qué harían si se resistía. Fue entonces cuando Ingenium, recuperándose del todo, ordenó a los héroes que retrocedieran. Con dificultad, se acercó a Yuta y le preguntó por qué lo había salvado, arriesgando todo sin ser un héroe registrado. Tras un silencio, Yuta se encogió de hombros y respondió simplemente que no le gustaba ver morir a la gente. Ingenium, aunque agradecido y reconociendo su deuda, declaró que la gratitud no anulaba la ley y que debía arrestarlo por uso de don sin licencia. Yuta rodó los ojos teatralmente, pensando que ya había visto suficiente de la reacción de los héroes. Muy bien entonces. Nos vemos, dijo, levantando la mano en el sello del carnero. En un estallido de chakra, el cuerpo del clon de sombra explotó en una densa nube de humo blanco, dejando el pavimento vacío y a los héroes desconcertados. Mirage e Ingenium quedaron atónitos ante la desaparición, y Artsaker confirmó que no había rastro de sangre ni residuos, deduciendo que era parte de su don. Ingenium, conflictuado, ordenó asegurar el área y buscar a Stan, admitiendo que, aunque el vigilante le había salvado la vida, seguía siendo un criminal hasta que se demostrara lo contrario. Mientras los héroes se dispersaban, Ingenium miró una última vez al espacio vacío, preguntándose quién era realmente ese extraño. Lejos del estadio, en un pasillo de mantenimiento, el verdadero Yuta sintió un suave estallido dentro de su cráneo seguido de un torrente de imágenes, la pelea con Stan, el rescate de Ingenium y el enfrentamiento verbal con los héroes. Todo el recuerdo de las 4 horas del clon se reprodujo en su mente como una película en cámara rápida. Bueno, eso pasó, murmuró, frotándose la nariz. Confirmó con satisfacción que Ingenium no estaba lisiado y que, aunque Stan había escapado y los héroes lo consideraban un criminal, el objetivo estaba cumplido. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el altavoz del estadio anunciando la victoria de Tenya y Ida sobre Meyatsume en un giro extraño de eventos publicitarios. Yuta miró el reloj, notando que era la 1:22 de la tarde y decidió regresar para ver los siguientes combates. Al volver a la sección de estudios generales, fue recibido por una multitud ruidosa y una Hana frenética que le reclamaba dónde había estado. Mientras Present Mac presentaba el combate entre Tokoyami y Mina Asido, Hana y Kimura le contaron emocionados lo que se había perdido: la masacre de hielo de Todoroki contra Zero y el infomercial en vivo de Atsume contra Iida. Yuta se encogió de hombros, comentando con calma que parecía haberse perdido el pico de entretenimiento del festival, mientras observaba cómo la atención seguía centrada en la escandalosa pero talentosa clase 1A.